El viernes 26 de noviembre de 1993 se estrenó el primer episodio de The Mozi Show, una serie animada de 24 episodios conocida más que todo en Estados Unidos. Esta serie nos presentaba a Mozi, un perro antropomórfico que intentaba convertirse en actor, y aunque fue un producto olvidado que fracasó rotundamente, también marcó el inicio de una nueva era y el primer paso para convertir a un olvidado canal en el máximo exponente de la animación para todo el mundo. Este canal de televisión vio nacer a varios de los personajes más importantes de la cultura pop durante la década de los 90 y los años 2000, y además también marcó la infancia de millones de niños que ahora son adultos. Esta es la historia completa del ascenso, caída y decadencia del lugar favorito de millones de niños, la historia de Cartoon Network. Cartoon Network nació a principios de los años 90, exactamente el 12 de marzo de 1992. Sin embargo, los orígenes de este icónico y emblemático canal se remontan a casi 10 años atrás, cuando Ted Turner, magnate de televisión por cable y fundador de las empresas de comunicación tan exitosas como CNN o TBS, compró la Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., popularmente conocida como la MGM. Esta emblemática productora, por cierto, cumplió sus primeros 100 años en abril de 2024 y pues lo celebraron con un especial que la verdad está bastante malo. Pero bueno, Turner tuvo que vender a MGM a sus anteriores propietarios tan solo 75 días después de la compra, pero por suerte pudo conservar algunos de los activos de la biblioteca de cine y televisión de MGM. Esta biblioteca incluía algunos icónicos personajes como Droopy, Spike y Tyke, y por último, y más importante también, incluía a Tom y Jerry, a los cuales creo que no hace falta hacerles una presentación. Pero bueno, en la biblioteca también se incluían los cortos en color de los Looney Tunes producidos antes de 1984 y los cortos de Merrie Melodies producidos por Harman Ising, los cuales eran muy importantes ya que incluían personajes tan emblemáticos como Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Gallo Claudio, Porky y la rana del famoso corto animado One Froggy Evening. Ah, y por cierto, también estaba incluido Popeye el Marino. Posteriormente, en 1991, Turner sumó más adquisiciones a su colección de dibujos animados al comprar la biblioteca de Hanna-Barbera por más de $320 millones. Esta biblioteca incluía un enorme abanico de personajes animados como Snagglepuss, Wally Gator, Huckleberry Hound, Jonny Quest, Birdman, los Supersónicos, los Picapiedra, el Oso Yogi y Scooby-Doo, solo por mencionar algunos. Y bueno, la popularidad de todos estos personajes era altísima, tanto que hoy en día cualquier persona de al menos 20 años conoce a la mayoría, y fue así, valiéndose de esto, que Ted Turner sentó las bases para construir uno de los canales más grandes de la historia de la animación. Meses después, Turner eligió a Betty Cohen, y te pido que recuerdes este nombre porque es bastante importante. Ella era la entonces vicepresidenta senior de TNT y Turner la eligió para construir un proyecto que incluyera a todos estos personajes tan emblemáticos. El proyecto tardó bastante tiempo en tomar forma y se propusieron muchos nombres como Toon City, Toon TV, Turner Toons, Toon Alley, The Cartoon Channel y Cartoonia, hasta que finalmente se decidieron por el nombre de Cartoon Network. El 12 de marzo de 1992 tuvo lugar la primera transmisión del canal, la cual fue Rhapsody Rabbit, un corto animado estrenado originalmente en los cines de Warner Bros. Pictures el 9 de noviembre de 1946 y protagonizado por nada más y nada menos que Bugs Bunny. En este corto se veía al conejo solamente tocando la Rapsodia húngara número 2 de Franz Liszt y no era tan interesante, pero sirvió a modo de inauguración del canal. Pero bueno, la programación inicial de Cartoon Network estaba compuesta por los clásicos animados de los Looney Tunes, Merrie Melodies, MGM, y contrario a lo que muchos escépticos pensaban, pues el canal resultó ser un rotundo éxito. Es más, antes de Cartoon Network, el mundo no había visto nunca un canal centrado al 100% en la animación y mucho menos uno que tuviera este tema como central las 24 horas del día. Y a ver, la programación inicial estaba dividida en bloques de entre media y una hora, generalmente separados por personaje o estudio. En Down with Droopy D se transmitían los viejos cortos del perrito Droopy. The Tom and Jerry Show estaba protagonizado obviamente por la eterna rivalidad entre el gato y el ratón. En Bugs and Daffy Tonight era la plaza por excelencia de los Looney Tunes. Late Night Black and White, transmitido por las noches como indica su nombre, era un espacio para los nostálgicos en donde veíamos esos dibujos en blanco y negro más emblemáticos, tanto como los de Fleischer Studios o como los de Walter Lantz, que si no sabes a quién me refiero, pues es el viejito que aparecía cada vez que salía un episodio del Pájaro Loco. Para finales de 1994, Cartoon Network ya era el quinto canal con más audiencia en los Estados Unidos. Sin embargo, le faltaba algo, una identidad propia, algo que lo convirtiera en algo más que una mezcla de cartoons.
En este punto, la historia de Cartoon Network puede dividirse en varios periodos importantes o eras, caracterizadas mayormente por la estética y el tipo de programas que se emitieron en el canal, especialmente por los bumpers, que no eran más que pequeños segmentos de animación o gráficos que se usaban entre los programas. Esta primera etapa en particular es conocida como la era Checkerboard. El nombre se debe al primer logo de la compañía, un rectángulo con dos hileras de cuadros blancos y negros muy similares a un tablero de damas o ajedrez, de ahí la palabra Checkerboard. Durante este periodo, el aspecto gráfico de los bumpers jugaba mucho con las cuadrículas, mostrando a los personajes como parte de un mosaico o rompecabezas. Fue en 1993, el mismo año que Cartoon llegó a Latinoamérica, que salió The Mozi Show, una serie de 2 temporadas y 24 episodios que pasó sin pena ni gloria. Aún así, el show de Mozi, como se conocía en Latinoamérica, tocó los tambores del inicio de la era Cartoon Network, no solo porque fue la primera y única serie del estudio en utilizar animación por computadora, sino por ser la primera serie original de Cartoon Network. Y a ver, encontrar episodios de esta serie es en extremo difícil, sobre todo en habla hispana, tanto que la consideran como una lost media. Sin embargo, en uno de los pocos episodios que pueden encontrarse fácilmente en la red, se ve al protagonista Mozi interactuar con numerosos ítems de cartoons originales del canal, como por ejemplo la silla de Supersónico o el garrote de Bam Bam, un concepto que sería revivido más adelante cuando Cartoon Network entre en una nueva era. Luego del fracaso del show de Mozi llegó la nueva producción original de Cartoon Network y la primera en tener éxito, El Fantasma del Espacio de Costa a Costa. Este programa era protagonizado obviamente por el Fantasma del Espacio, un superhéroe creado por Hanna-Barbera en la década de los años 60 que tuvo mucho éxito. Es más, hasta llegó a tener 11 temporadas y 109 episodios en donde el fantasma entrevistaba a multitud de personajes. Este programa no solo fue el primer gran éxito original de Cartoon Network, sino que entre otras cosas sentó las bases para el popular segmento de animación para adultos que hoy conocemos como Adult Swim, del cual hablaremos brevemente más adelante. Una de las etapas más icónicas en la historia de este emblemático estudio comenzó a gestarse en 1994 con la aparición del segmento Wada Cartoon, que en Latinoamérica recibió el nombre de ¿Qué historia tan maravillosa? En este segmento, que se estrenó el 20 de febrero bajo el título de World Premiere Toons, se estrenaron por primera vez una serie de cortos animados destinados a introducir una larga lista de nuevos personajes. Cada historia se basaba en un guión gráfico original dibujado y escrito por su propio creador. Esta iniciativa, dirigida por John Kricfalusi, creador de la serie animada Ren y Stimpy, abrió las puertas de Cartoon Network a una multitud de grandes animadores como Genndy Tartakovsky, Butch Hartman, Seth MacFarlane, Van Partibel, Craig McCracken y muchos más. Fue aquí donde varios de los dibujos animados más queridos en nuestra niñez vieron la luz por primera vez. Su primer episodio, Meet Fuzzy Lumpkins, estrenado el 23 de febrero de 1995, fue también el episodio piloto de uno de los dibujos animados más representativos de esta era, Las Chicas Superpoderosas. La semana siguiente se estrenó el episodio piloto del laboratorio de Dexter, simplemente llamado Dexter Laboratory. Coraje el perro cobarde, Vaca y Pollito y Johnny Bravo también vieron sus primeras luces en este segmento, coronándose como los favoritos del público. La iniciativa Wada Cartoon fue muy bien recibida no solo por el público, sino también entre el personal del propio Cartoon Network. Mike Lazo, el entonces director de la programación del canal, encontró su favorito en el corto de 7 minutos de El Laboratorio de Dexter, el cual además fue el primero de los 16 cortos que los espectadores de todo el mundo votaron a través de las líneas telefónicas y el internet. Esta icónica serie, irónicamente, que surgió con el dibujo de una chica alta y delgada vestida como una bailarina de ballet que sería Didi, ya que Dexter sería creado luego, fue estrenada el 26 de febrero de 1995. Tuvo más de 4 temporadas, 78 episodios y marcó el inicio de la nueva era de Cartoon Network, la era Powerhouse. Este periodo, caracterizado por un estilo gráfico dinámico y enérgico, con bumpers y elementos de diseño que utilizaban la composición Powerhouse de Raymond Scott como tema musical, fue crucial en la historia del canal, convirtiendo a Cartoon Network en todo un referente cada vez más competitivo en el mercado de los canales de animación. Y aunque comenzó oficialmente en 1998, ya desde 1997 en adelante, muchos de los cortos más populares de Qué historia tan maravillosa comenzaron a convertirse en proyectos con series propias. La Vaca y el Pollito, Soy la Comadreja, Las Chicas Superpoderosas, Johnny Bravo, Coraje y el Perro Cobarde, Ed y Eddie y Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy son algunas de las series que si hoy tienes entre 25 y 30 años probablemente te recuerden a tu infancia. Muchas de estas series, en su mayoría aclamadas por la crítica, fueron presentadas bajo el estilo del sello Cartoon Cartoon, distinguiéndolas como esa primera generación de personajes que fueron creados directamente para Cartoon Network.
Esto, sin embargo, no significó que los viejos cartoons desaparecieran del canal, ni mucho menos. Uno de los segmentos de la época fue Hora Acme, en donde se emitían las aventuras de los Looney Tunes. Una parte importante del éxito que tuvo la nueva línea de productos animados fue su excelente balance que atraía tanto a niños como a adolescentes y jóvenes adultos. Un estilo que fue descrito como menos obsceno que sus homólogos de Comedy Central y menos socialmente responsable que sus homólogos de Nickelodeon. Y a ver, todas estas series no aparecieron juntas de la noche a la mañana, ni mucho menos. Tanto Johnny Bravo como Soy la Comadreja y La Vaca y el Pollito se estrenaron en 1997. Aquel año el canal también lanzó Toonami, un segmento especializado en acción que, a pesar de comenzar totalmente dominado por transmisiones de clásicos ochenteros como Robotech o los Thundercats, también le dio la bienvenida a más emblemáticas series como Los Caballeros del Zodiaco, Tecnimuyo, Sailor Moon y muy especialmente a Dragon Ball Z. En 1998 se lanzó el segmento Cinetoon, donde se emitían películas animadas. Para el año siguiente, en el 99, se estrenaron nuevas series animadas como Coraje el perro cobarde de John R. Dewey y Ed, Edd y Eddy de Danny Antonucci, la cual se mantuvo en el aire por más de 10 años. Luego, en el año 2000, se estrenó Sheep en la Gran Ciudad y el bloque animado de Botatoon, donde la audiencia podía votar para decidir qué programa sería emitido en una maratón los sábados por la tarde. Durante este periodo, Betty Cohen, quien era la presidenta del canal, innovó constantemente en la búsqueda de nuevos modos de retener o atraer nuevas audiencias. Fue así que en abril del 2000 surgió Boomerang, un canal hermano protagonizado por la vieja generación de dibujos animados de Hanna-Barbera, MGM y los Looney Tunes. Por cierto, también hago una mención especial para Adult Swim, un segmento exclusivo de entre las 11 p.m. y las 12 de la noche que nació en el 2001. En este se emitían series de animación con un estilo más propio para un público de jóvenes adultos y adolescentes. Este segmento, dirigido en sus inicios por Mike Lazo, quien lo administra hasta hoy, estuvo lleno de series animadas como El Fantasma del Espacio de Costa a Costa, Harvey Birdman Abogado, El Laboratorio Submarino 2021, Aqua Teen Hunger Force y El Show de Brak. El 18 de junio de 2021, tras casi 10 años a la cabeza de Cartoon Network, Betty Cohen dejó la presidencia del canal luego de tener serias diferencias con el entonces director de Turner Broadcasting, Jamie Kellner. El 22 de agosto del 2001, el cargo fue dejado en manos de Jim Samples, y durante más de 14 años, Samples había estado a cargo de varios departamentos de marketing, ventas y programación para Turner Broadcasting. Durante este periodo de transición se estrenaron 3 series nuevas como Time Squad, que tuvo tan solo 2 temporadas, Grim and Evil, dividida en 2 segmentos que acabarían convirtiéndose en otras series que ya conoces, como lo son las sombrías aventuras de Billy y Mandy y Malo con Carne. Y por último, Samurai Jack, un nuevo éxito del creador del laboratorio de Dexter, Genndy Tartakovsky. En principio, Samples mantuvo la operativa del canal como había estado siempre, utilizando el segmento de Qué historia tan maravillosa para seguir presentando cortos que pudieran acabar convirtiéndose en nuevas series animadas dependiendo de cuánto gustaran al público. Fue así que surgieron algunas series nuevas más como Jones el Robot o mi favorita, Los Chicos del Barrio, que se convirtió en uno de los éxitos más grandes en la historia del canal. Sin embargo, pensando que la sección de cortos no tenía el mismo sentido que antes, Samples optó por cancelarla en el año 2002, un año que, como curiosidad, también se estrenó la primera película basada en una de las series animadas de Cartoon Network, Las Chicas Superpoderosas, la película, estrenada el 3 de julio de 2002. Luego, en 2004, comenzó una nueva era de cambios en Cartoon Network con el estreno de 3 series nuevas. Megas XLR, una serie que no hizo casi ningún ruido y a día de hoy se la puede contar como entre muchas de esas series perdidas. Sin embargo, las otras 2 series que le acompañaron en ese mismo año fueron todo lo contrario. Ya estoy hablando de Hi Hi Puffy and Yumi con 3 temporadas y 39 episodios y de Mansión Foster para Amigos Imaginarios, estrenada el 13 de agosto de 2004. Esta última, creada por el autor de Las Chicas Superpoderosas, Craig McCracken, fue con diferencia la más exitosa del trío con sus 6 temporadas, 78 episodios y manteniéndose al aire hasta mayo del 2009. Otra de las innovaciones que el nuevo presidente Samples entregó al canal fue Copatoon. Jim Samples había trabajado como presidente de las oficinas de Turner Broadcasting en Argentina cuando Cartoon Network comenzó a hacer acto de presencia en Latinoamérica a principios de los años 90, e incluso fue gerente general de Cartoon Network en América Latina cuando se promovió al puesto que anteriormente había tenido Betty Cohen. Fue gracias a su experiencia con el público de Latinoamérica, que constituía uno de los focos de ingresos más fieles e importantes del canal, que Samples decidió sacar adelante el segmento de Copatoon, un segmento reemplazado en los Estados Unidos por NBA All-Star Slam, orientado obviamente al básquet.
Samples también fue el autor intelectual de una de las eras más representativas de Cartoon Network. A modo de celebración por su 10º aniversario, el canal adoptó el eslogan "El mejor lugar para cartoons", y es así como tiene comienzo la llamada Cartoon Network City. En esta nueva era, anunciada por la aparición de un nuevo logo que dejaba atrás el legendario motivo de los cuadrículas para convertirse en la imagen de dos cuadrados, uno blanco y uno negro, con las letras CN, se caracterizó entre otras cosas por sus bumpers que se ambientaban en una ciudad CGI y mostraban a los personajes de Cartoon Network interactuando entre sí en varias ubicaciones y escenarios, como si fueran actores que vivieran en una misma ciudad y actuaran en los diferentes programas que veían los niños. Durante esta etapa no solo aparecieron los ya mencionados Megas XLR, Hi Hi Puffy Ami-Yumi y Mansión Foster para amigos imaginarios, sino también series como Mi compañero de clase es un mono, Vida y obra de Johnny Perlí o El campamento de Laszlo, pero por sobre todo apareció Ben 10, el cual durante aquel periodo y por mucho era la serie más emblemática, representativa y sobre todo más lucrativa del canal. No por nada a mí me gusta llamarla como la Bob Esponja de Cartoon Network, y esto tanto para bien como para mal. Pero bueno, esta serie fue un fenómeno cultural, especialmente en Latinoamérica, donde el merchandising del personaje se vendía como pan caliente. La popularidad y el peso de Ben llegaron al punto de en que no solo se realizaron numerosas secuelas, películas y videojuegos del personaje, sino que la obra acabó ocasionando un rechazo tan grande como su propio fanatismo. Para muestra, basta con decir que hubo ciertos momentos en que podías sincronizar Cartoon Network a casi cualquier hora del día y muy probablemente estaría transmitiendo Ben 10. Sin embargo, a pesar de que Cartoon Network City fue uno de los periodos más representativos del canal, lo cierto es que las cosas no estaban necesariamente bien en ese momento. El estreno de Las Chicas Superpoderosas, la película, 3 años antes, apenas había generado $16 millones, poca cosa al lado de los 11 millones que costó producirla, lo cual rompió por completo las expectativas de lanzar una nueva era de películas inspiradas en los personajes de Cartoon Network. Lamentablemente, este fracaso estaba bastante lejos de ser el único. En 2005, la administración Samples lanzó Tickle You, un segmento de animación para preescolares al más puro estilo de Nick Jr., que incluyó series como Peppa Pig y que para sorpresa de nadie fue un rotundo fracaso. Sunday Pants, un proyecto de cortos animados que pretendía servir como una especie de reboot de Qué historia tan maravillosa, también fracasó y lo hizo a tal grado que solo estuvo al aire un mes, aunque se emitió con relativo éxito en Latinoamérica como parte de los comerciales. Y bueno, por si fuera poco, la calidad de los toons tampoco fue la misma, por lo menos a ojo de muchos usuarios clásicos que no sentían que estrenos como Niño Ardilla o La clase de los 3000 estuvieran a la altura del contenido que ellos estaban acostumbrados. Aún así, con todos sus errores, Samples mantuvo el canal como uno de los referentes principales de su industria durante un muy buen tiempo, al menos hasta que llegamos al 2007. 2007 fue un año crucial para la historia del canal, pero no solo porque marcó la aparición de nuevas series originales como Shudder y Transformers, sino también porque el 31 de enero de ese año, en Boston, Massachusetts, el departamento de bomberos y la policía entraron en un estado de alerta. Los creativos de Cartoon Network habían desarrollado una inteligente campaña de publicidad basada en pósters, murales y otros recursos destinados a tomar por sorpresa a la gente en la calle, donde se promovía Adult Swim. Entre estos se contaban numerosas placas LEDs por la ciudad que formaban al personaje Ignik Noct de la serie Aqua Teen Hunger Force. La estrategia habría pasado sin pena ni gloria de no ser porque un pasajero de la interestatal confundió una de esas placas LED con una bomba y lo reportó a la policía. Este anuncio desencadenó una movilización masiva de escuadrones antibombas, bomberos y policías por toda la ciudad. La gente entró en pánico al descubrir que estas placas, que no llevaban el nombre de la cadena, estaban por todo Boston, lo que condujo a una histeria colectiva. Al final la situación se aclaró, aunque no sin pérdidas para el canal, cuyos creativos tuvieron que ofrecer disculpas públicas. El canal tuvo que pagar más de $2 millones a la ciudad de Boston para evitar una demanda, y en una muestra de profesionalismo y fortaleza dignas de respeto, Jim Samples asumió toda la responsabilidad por lo sucedido y renunció a su puesto como presidente de Cartoon Network. Y a ver, sé que no me vas a creer, pero por culpa de este pequeño cartel, estábamos por entrar a probablemente la peor etapa en la historia de este canal. Con Samples fuera, la presidencia de Cartoon Network quedó a manos de Stuart Snyder. Él había trabajado en otros medios audiovisuales desde el año 2000 y llegó a ser CEO y presidente de la WWE y vicepresidente de GameTap, una network de videojuegos de Turner Broadcasting que había intentado competir con la hoy omnipresente Steam. Cuando Snyder tomó el mando del canal, este había dejado atrás la era de Cartoon Network City para entrar a la era Yes, la quinta era de branding de Cartoon Network que se caracterizaba por mostrar a los personajes de la marca diciendo y haciendo cosas aleatorias delante de un fondo rojo simple.
Pero bueno, el nuevo jefe quería algo nuevo y fue así como se entró a la llamada era Fall. Durante esta fase, Snyder contrató a The Hives, una legendaria banda estadounidense con la que se proponía relanzar el canal, dándole una nueva imagen más juvenil y llena de nuevo contenido centrado en series y películas live action, las cuales eran más propias de un canal como MTV que de un referente en la animación como Cartoon Network. Fue así como se entró en una suerte de periodo oscuro en la historia de Cartoon Network. El primero de esta nueva generación de shows fue Out of Jimmy Head, una serie live action donde conocíamos las aventuras de un niño que era capaz de ver las creaciones de un legendario animador luego de que se le trasplantara su cerebro. El concepto, a pesar de ser interesante, no fue bien recibido ni por la audiencia ni por la crítica. También fue el momento en que series como Chowder y las aventuras de Flapjack salieron al público, además del tercer intento por revivir la magia de Qué historia tan maravillosa con Cartoon Institute. Este proyecto estaba siendo dirigido por animadores de la talla de Craig McCracken y Candy Tartakovsky, y los pilotos de series como Tío Grampa, Iron Springer y un show más se presentaron al público. Sin embargo, el proyecto no salió nada bien. La administración de Snyder quería que los cortos se desarrollaran a una velocidad muy por encima de las capacidades que los animadores tenían para trabajar, sin comprometer la calidad de su trabajo. De esta forma, Cartoon Institute fue cancelado con apenas 14 de los 150 cortos que se tenían previstos. Las malas decisiones de Snyder no pararon ahí y generaron un descontento general no solo en la audiencia, sino también en los propios animadores. Craig McCracken, que en antaño había aportado tanto al canal con éxitos como Las Chicas Superpoderosas y Mansión Foster para Amigos Imaginarios, dejó la empresa. El bloque Toonami fue cancelado tras 11 años. El logo, por su parte, pasó a ser totalmente blanco y los bumpers se basaron ahora en los Nuts, unas extrañas criaturillas blancas sin rostro que no fueron muy bien recibidas y que adoptaron diferentes formas a lo largo del mundo, como los Toonits en Latinoamérica, los cuales eran más cuadrados que sus contrapartes americanas. Y a ver, uno diría que cualquier presidente de una gran empresa debería aprender de sus fracasos, pero el caso de Snyder demuestra que no siempre es así. No contento con la pésima recepción que tuvo el primer coqueteo de los live action de la cadena, como lo fue Out of Jimmy Head, Snyder lanzó 9 series live action y reality shows totalmente nuevos en un canal que en toda su historia había sido conocido por la animación. Es más, literalmente de eso se trata el nombre del canal. Survive This, Brain Rush, Destroy Build Destroy, Dude What Will Happen, todos ellos programas que fueron masivamente odiados no solo por el público, sino también por los propios animadores. C.H. Greenblatt, creador de Chowder, intentó quejarse de estas políticas que estaban desangrando al canal. Sin embargo, sus protestas solo lo llevaron a que la serie fuera cancelada por no ajustarse a las políticas del canal, que a ojos de Snyder quería ver realities en un canal de dibujos animados. Durante estos años, Cartoon Network estuvo a punto de morir por culpa de la nueva dirección, sin embargo sobrevivió gracias a una serie de factores. En primer lugar, una remodelación en el branding que dejó atrás a los Nuts y Toonits que todos odiaban para adoptar el llamado estilo Check It. Y en segundo y tercer lugar estuvieron Adult Swim y Ben 10, que tal vez muchos lo odien, pero para bien o para mal salvó a Cartoon Network en su peor momento. Y bueno, finalmente el cuarto factor fueron Hora de Aventura y un show más. Hora de Aventura y un show más fueron las series que acabaron obligando a Snyder a renunciar a los programas live action y a regresar al canal por el buen camino. Ambas series se convirtieron en fenómenos de culto y abrieron la puerta a una nueva edad de oro protagonizada por series como Clarence, Tío Grampa, Teen Titans Go, El Increíble Mundo de Gumball o Steven Universe. Y sí, ya sé que todos odiamos a Teen Titans Go, pero luego hablamos de eso. Pero bueno, esta era la forma perfecta de celebrar los 20 años de un referente a la historia de la animación, tanto así que a modo de cereza del pastel, Stuart Snyder fue finalmente despedido. La razón, pues ni los ejecutivos, ni los animadores, ni el público olvidaron sus errores y el daño que hizo al canal, así que al final se le expulsó del proyecto. En 2014, con la salida de Snyder, entró Christina Miller, quien asumió no solo la presidencia de Cartoon Network, sino también la de Boomerang y Adult Swim. La llegada de Christina aportó un nuevo brillo al canal y ha tenido sus altas y bajas. En lo positivo, su administración fue la primera en construir un sustituto fiel a Qué historia tan maravillosa, lo que permitió la aparición de muy buenas y nuevas series como Más allá del jardín, Infinity Train, OKKO y Maya Espadas. Asimismo, impulsó más el crecimiento de Adult Swim, dándole más horas al aire, comenzando en concreto desde las 9 de la noche en Estados Unidos y dando vía libre a series como Rick y Morty o el aclamado regreso de Samurai Jack.
Sin embargo, su administración también ha traído maniobras muy criticadas. Boomerang, por ejemplo, fue destruido por completo al grado que las series de Hanna-Barbera salieron del aire para estar disponibles solo en un servicio de streaming. La programación se redujo bastante en varios sectores, tanto así que no es raro que varias personas hayan sentido que Cartoon Network se haya convertido en una especie de Teen Titans Go Channel. No en vano, hay ocasiones en las que la serie se transmite por maratones ininterrumpidas de hasta 4 días. Y bueno, los reboots de las series clásicas como por ejemplo Thundercats, Ben 10 o Las Chicas Superpoderosas han sido otras de estas nuevas políticas que no han sido bien recibidas ni por los nuevos usuarios ni por los antiguos seguidores del canal. Aún así, Miller dirigió el canal hasta el 27 de noviembre del 2019 cuando fue relevada por Michael O'Willing, quien ha asumido como presidente aún hasta el día de hoy. Recientemente se difundió de nuevo el rumor de que Cartoon Network había cerrado sus puertas. Los motivos se remontan en realidad hasta el año 2021 cuando la empresa matriz del canal se fusionó con Discovery. Fue en ese momento que el nuevo CEO, David Zaslav, anunció un nuevo recorte de $3,000 millones. Un recorte que, como no podría ser de otra manera, llevó a la cancelación de innumerables proyectos. Series, aplicaciones, películas, todas desaparecieron en menos de 3 semanas, y esto llevó a la posterior fusión de Warner Bros. Animation y Cartoon Network, hecho que preocupó muchísimo a los usuarios que pensaron que el estudio que marcó la infancia de muchos acabaría siendo absorbido. Afortunadamente, estos rumores fueron un simple malentendido propio de las redes sociales y realmente lo que sucedió es que todo el personal del estudio fue trasladado a una nueva sede, teniendo que dejar atrás el legendario edificio ubicado en Atlanta, Georgia, donde tuvieron su base por tantos años. Algo curioso es que las letras gigantes que hacían representativo al estudio fueron removidas del edificio y fueron vendidas a un usuario anónimo que las revendió una a una en eBay. Esto marca indudablemente el fin de una era y un episodio muy duro para los animadores que tuvieron que dejar atrás las icónicas escaleras de este increíble estudio. Actualmente el personal se encuentra en un nuevo edificio compartido por los animadores de Cartoon Network y Warner Bros. Animation, lo que representa tanto un final como un nuevo inicio para este representativo símbolo de la historia de la animación. Lo que depara el futuro para este inmortal estudio es algo que, para bien o para mal, solo podremos descubrir con el paso del tiempo, todo mientras rogamos que siga dándonos historias tan mágicas y únicas como lo han hecho durante tantos años. Pero bueno, espero que te haya gustado el video y si deseas que te hable de la historia de otro canal, puedes decirlo en los comentarios. Bye. Por fin hablan de mi serie favorita. Si yo siendo un niño, el audio no me imagino a los adultos de ese entonces. No de series más bizarras, turbias de la historia. No manches, esa serie estaba bien perrona. Yo me acuerdo de un episodio donde por culpa de Josh se le caía la nariz. No nada de las muchachas, pero cuando se la iban a pegar una rata se la robaba. Y en su lugar pusieron un salchichón. Y al final todas se ponían pedazos de carne en la nariz.